sin antes de iniciar esta actividad, quisiera hacer llegar el saludo cordial de nuestro director Luis Alberto Quintanilla, quien tiene conocimiento de las actividades que venimos desarrollando en estos meses de inicio del año escolar. Con esa intención también trabajamos este documento para estas instituciones para las cuales ya se hizo la indicación. Entonces vamos a pasar con el desarrollo de los contenidos. Bien, estimados, esta mañana, como venía diciendo, vamos a trabajar o brindar las orientaciones para este documento único. No existe otro tipo de documento más que el que vamos a desarrollar. Eso es algo que debería quedar clarísimo en esta jornada. Otra de las cosas que siempre preguntan, y yo me voy anticipando de ello, es sobre el tema del reglamento interno. Entonces, mucha insistencia sobre ese tema, y la respuesta tiene que ser la misma. El documento de gestión para las instituciones y docentes multigrado de programas es único. No existe otro documento distinto a este. Nos situamos, ¿no? ¿Quién debe elaborar este documento? Las instituciones unidocentes, que sabemos perfectamente que está a cargo de un docente que también cumple ese rol de director. Para las instituciones polidocente incompleta o multigrado, que están formadas por aulas de 2 o más grados, que pueden corresponder al mismo ciclo, ¿no? Dependiendo de la organización que responde en estricto a la cantidad de docentes que hay, que podrían ser de 2 hasta 5 docentes. También hay aulas conformadas por estudiantes de 3 o más grados, por eso les decía muchísimo, no es una institución, para el ejemplo, de primaria, hay 2 docentes, evidentemente van a tener cada docente que atender 3 grados, pero va a depender mucho del número de docentes, pero cuando el número de docentes crece, ya se atiende de acuerdo al número de estudiantes. Entonces, los números van a depender, por un lado, de los docentes, y cuando hay un mayor número de docentes, por ejemplo 4, habría que ver cuáles son las aulas que tienen mayor cantidad de estudiantes, y de acuerdo a ello también se hace la distribución. Este documento, que justamente mirando al polidocente completa, que tiene 4 instrumentos de gestión, mientras que este tiene 1, es que como que aglutina, no todo, sino lo que le corresponde a las propias características de la institución. Y hablamos de instituciones numéricamente pequeñas, tanto en su número de estudiantes como de propios docentes. Entonces, el promedio nacional, a los cuales tenemos referencia, lo primero que debemos tomar en cuenta es que más del 70% de las instituciones del país son unidocentes o multigrados. Luego también tenemos, ¿no? Y eso en números, estamos hablando de porcentaje, en números son más de 30.000 instituciones educativas. De estas, más del 50% numéricamente, sus estudiantes son menos de 15. Si bajamos sobre los porcentajes un poco, numéricamente son menores que 10, porque en el país todavía existen instituciones unidocentes con un estudiante. Entonces, con el tiempo, ¿no? A miras, seguramente que eso va a ir cambiando de acuerdo a las estrategias y los compromisos que nos llevan a mejorar primero la labor del docente, dando resultados de aprendizaje. Entonces, mirando a estas instituciones numéricas, tanto en el número de estudiantes como de docentes, lo que se busca en este documento que es que logre organizar todo lo que tiene que ver con la gestión y que esto conduzca no solamente al estudiante, creo que es el compromiso de toda la comunidad educativa en miras de logros de aprendizaje. Y esos logros de aprendizaje es producto, ¿no?, de una planificación, de la implementación, para luego ver esos resultados, ¿no?, a los cuales aspiramos año a año, porque este documento también es un documento anual. Entonces también, cuando hablamos de programas educativos, sería bueno irnos situando. Aquí hacemos puntualmente referencia 3 a los PRITE, al PRONOEL y también al programa de alfabetización.
cada uno de estos programas tiene también una organización distinta a la que se tiene en las instituciones educativas, ¿no? Porque también aparecen las figuras de otros profesionales, ¿no? O responsables de cada uno de estos programas. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta, pero tanto el programa y el programa de alfabetización elaboran un documento, solo uno, y ese es el documento de gestión. ¿Por qué es importante el documento de gestión? Ya habíamos dado algunas características, ¿no?, nacionales de cómo numéricamente, estadísticamente son las instituciones, pero también hay que relevar que son la gran mayoría, por no decir el 99%, están en zonas rurales, en zonas de desarrollo, en zonas de quintiles de pobreza, en zonas, ¿no?, que en algunos casos la comunicación, las vías de acceso no son las ideales o las más fáciles. Entonces, en medio de todo lo que acabamos de mencionar, es importante que se elabore, se trabaje este documento de gestión, porque lo que buscamos es que la institución, ¿no?, se organice sola, con guías, con orientaciones, pero sola, ¿no? Entonces ahí buscamos autonomía, ¿no?, la posibilidad de ir conociendo su contexto, conociendo su realidad y proponiendo mejoras. Y por ello también organiza el trabajo de la gestión pedagógica. La gestión pedagógica no solamente está centrada en la labor que realiza el docente con el estudiante. La gestión pedagógica va desde el fortalecimiento de las competencias, de la organización del currículum y cómo finalmente va a llegar a las aulas a través de actividades, planificaciones que realice el docente. Permite la reflexión y el compromiso de los actores sobre la práctica educativa. Y cuando hablamos de práctica educativa hablamos de toda la institución, ¿no?, cómo se viene trabajando, cómo trabaja el docente, cuál es el compromiso de los padres, cuál es la relación, o cómo actúa, cómo participa activamente el estudiante, ¿no? Es importante porque podemos ir viendo, ¿no?, en la implementación cómo se va dando, pero también un punto importante y crucial es la planificación al inicio del año, cuando comenzamos la elaboración del documento. En cada uno de estos procesos nos invita justamente primero a la reflexión y luego también esa reflexión tiene que generar compromisos. Promueve la gestión de alianzas y conformación de redes de apoyo, y eso es vital. Las redes de apoyo son vitales para el funcionamiento de las instituciones educativas, porque ya mencioné geográficamente dónde podrían estar ubicadas. Y evidentemente necesitan aliados que ayuden para que muchas de las actividades que están relacionadas sobre todo al tema de la gestión pedagógica, la gestión del bienestar, se implementen adecuadamente. Entonces necesita, ¿no?, la institución tener aliados y viviendo una serie de procesos para que se logre. Porque no es que la institución, por el solo hecho de estar en una zona rural, ya tiene aliados. Los aliados se buscan. Los aliados, ¿no?, hay que irlos conociendo, contactando y buscando también compromisos de ellos para luego, ¿no?, nos brinden su apoyo a lo largo del año. Asimismo, establece de forma precisa actividades o tareas a realizar en un periodo lectivo, porque tienen pues un cronograma de actividades, ¿no?, donde claramente deberían estar todas las actividades que desarrolla la institución, sabiendo quién la implementa y en qué momentos del año se produce. Permite que se establezcan y se aseguren las condiciones de desarrollo de los aprendizajes de calidad. Cuando hablamos de aprendizaje de calidad, pues implica mucho, ¿no?, desde las condiciones mínimas, la pertinencia, el saber, conocer, implementar las estrategias, los temas transversales del currículum, haber realizado una labor con la familia, con el propio estudiante. Entonces miren, ¿no?, que se promueva que cada vez sea mejor el servicio educativo. Cuando buscamos esa calidad, ¿no?, cuando buscamos que las cosas mejoren, la situación en la que se brinda el servicio educativo sea la pertinente, sea la adecuada,
que se conozca el contexto, que se conozcan las características del estudiante, ahí podemos estar hablando de aprendizajes de calidad. Y cuando hay aprendizajes de calidad, mis resultados también tienen que mejorar. Plantear una propuesta pedagógica que atienda la diversidad de los estudiantes, ¿no? En tanto aporta la eliminación de barreras de aprendizaje. Y aquí hay una serie de dificultades que se van presentando, como en cualquier institución educativa. Ahí no hay distinción de ser unidocente o multigrado. Pero ¿qué quizás podría destacar más? Es en el sentido de que una barrera de aprendizaje podría haber influencia más allá de la escuela, ¿no? Cuestiones sociales, económicas, familiares, y cómo la escuela debería prestar atención a este grupo de estudiantes a través de diferentes estrategias que la escuela la tiene clara para brindar oportunamente al estudiante y no dejarlo solo, no que no se sienta postergado, relegado o marginado, sino incluido de forma activa, participativa, constantemente en el año. Y plantear y establecer lineamientos claros para generar un clima escolar positivo. En una institución polidocente completa, donde el promedio, ¿no?, de los colegios privados pequeños tienen 150, 200 estudiantes, hasta de estos polidocentes que son súper grandes, ¿no? Los bicentenarios que por ejemplo llegan a tener 2.000, 2.500 hasta 3.000 estudiantes, el manejo del clima escolar es distinto, las estrategias públicas están distintas. Pero si nuevamente regresamos nuestra mirada a estos colegios que tienen un estudiante, a lo máximo 10, la gran mayoría, 15, hay casos excepcionales que más de ellos, ¿no? 20, 25, hay excepciones, pero son pocas, la gran mayoría circulan en esos números. Podemos trabajar el clima escolar, sí, y es un conocimiento, ¿no?, de uno a uno, porque somos grupos pequeños. Ahí no podría caber la posibilidad de que no conozcamos a uno de los integrantes, no sepamos mucho de él, no tengamos una caracterización de nuestros estudiantes, porque son grupos, como le digo nuevamente, pequeños, y los cuales nos trae como beneficios el de conocernos, de poder haber una comunicación fluida, constante, que el clima escolar sea positivo, ¿no? Aspiramos que ello suceda en la institución, producto de este documento de gestión. ¿Cómo se elabora el documento de gestión? Un primer gran paso es la sensibilización de la comunidad educativa. Y aquí es importante resaltar que cuando hablamos de comunidad educativa, hablamos de la familia, del docente, de las autoridades cercanas, las autoridades comunales, ¿no?, donde se sitúa la escuela. Pero la figura a la cual debemos privilegiar es el estudiante. Finalmente, todos los esfuerzos que se hacen en el sector y que se hacen dentro de la propia institución educativa benefician al estudiante. Y el estudiante tiene sus propias particularidades, ¿no? Y cuando hablo de particularidades hablo de, pues, justamente de esos deseos, de esa posibilidad de que exprese qué es lo que quiere, qué es lo que espera que la escuela recibir, que la escuela le brinde. ¿Cómo quisiera que pueda la escuela, ¿no?, primero la posibilidad de que haya ese espacio a la escucha y que luego también haya la posibilidad de que eso que el estudiante exprese se vea reflejado en las actividades que se planifican durante el año? Yo creo que ahí tendríamos un estudiante que entendió, que se dio cuenta para qué es convocado, que han respetado sus expresiones y que probablemente se vea reflejado en las actividades. Entonces, toda la comunidad educativa, ¿no?, debería comprometerse, debería saber por qué tenemos que elaborar el documento de gestión, pero privilegiemos la participación de los estudiantes. Ese es un punto general, ¿no?, para el país en la elaboración de instrumentos de gestión, incluida este documento de gestión. Hay una menor participación de los estudiantes. Tenemos ahí el recojo de una teoría de prácticas escolares, tenemos Defensoría, tenemos Contraloría, Procuraduría. La verdad que sí nos ha llegado nuevamente la información de Procuraduría, que ya se hizo el primer monitoreo a las instituciones del país sobre instrumentos de gestión. Y la figura no cambia mucho. Entonces, año tras año seguimos hablando de este tema
y los resultados, los porcentajes no engañan, ¿no? Si bien no se visita todas las escuelas del país, pero se hace numéricamente por lo menos a unas 6.000 y los resultados están ahí sobre la mesa. Justo hemos tenido hace unos días que ir contestando, levantando, ¿no?, información que hacemos desde el propio ministerio, ¿no? Pero la pregunta va más allá. Cuando yo, director o docente que cumple ese rol de director en una institución, un docente multigrado, me visitan y me preguntan, ¿tiene su documento de gestión? Usted evidentemente va a decir sí, ¿no? Y cuando la pregunta va muy bien y lo revisa, ¿tiene evidencias de cómo ha sido ese proceso de construcción? Y ahí pues es como un aire que se va cayendo, ¿no?, una tras otra, porque no hay evidencia. Entonces, estimados especialistas que nos acompañan esta mañana, que son de diferentes regiones, la invocación va, ¿por qué la escuela no se puede saltar este proceso? Porque aquí la invocación va, que tenemos muchos seguro de estos todavía docentes directores que no sé si se ha completado el proceso de contratación y ya están al 100%, ¿no?, en sus instituciones educativas hoy 24 de marzo, no lo sé. No tengo la certeza de que sea el 100%. Entonces la idea acá es que no le podemos pedir a un director que apenas llega o de repente es nuevo en esa institución educativa que elabore un documento de la nada. Una propuesta por ahí era que se culmine a fines de marzo, ¿no? Que claro, hagamos los primeros pasos, que se vayan elaborando los primeros pasos, pero que ese proceso se culmine a fines de marzo, primera semana de abril. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que realmente este documento refleje cuál es la situación de la institución y cómo algunos de estos aspectos pueden ser mejorados a lo largo del año, porque este documento, voy a insistir, tiene la duración de un año. Y cómo todos estos esfuerzos de la comunidad educativa pasan por irles indicando por qué es importante ese documento, para qué lo debemos de elaborar, por qué lo debemos de tener, por qué tiene que ser participativo. Entonces, esa es una primera tarea del director o docente director en la institución educativa. Pasar por ese proceso de reflexión, conocer. A ver, es como cuando uno va a una fiesta, creo que es una comparación muy sencilla, ¿no? Le invitan a una fiesta, pero si yo no sé de qué se trata la fiesta, yo no puedo ir a ciegas. Yo no sé si a esa fiesta voy con ropa de alcohol, con ropa casual, con ropa de gala. Yo no sé si la ropa me voy a poner si es para la mañana, para la tarde, para la noche. No sé si si yo como invitado debo dar un regalo, un presente, cuáles son los medios de hacer llegar mi obsequio al agasajado, ¿no? Uno no va ciegas. Es igual, ¿no? Yo invito a mi comunidad educativa a participar de las actividades en pro de las mejoras de toda la cuestión educativa. Invito al docente, invito a pareja de familia, a comunidad, al estudiante, pero lo que no le puedo decir, mira, estas son las actividades de marzo, abril, mayo hasta diciembre, sin que él haya participado, sin enterarse para qué o por qué se hacen las cosas. Vuelvo a insistir, tenemos que vivir este proceso. Quizás este es el proceso en el cual nos tenemos que tomar tiempo de conversar, porque vuelvo a insistir, son grupos pequeños. Aquí no cabría una encuesta, una entrevista. Podemos reunirnos todos cuando el número es pequeño, por separado, ¿no? Solo padres de familia, solo estudiantes, de repente los dirigentes de la comunidad, los líderes. Entonces, buscar estos espacios y luego tomar decisiones en conjuntas. Porque solo así hay el compromiso para que las actividades que se propongan a lo largo del año se implementen adecuadamente, para no dejar solo al director, en el caso de la unidocente que es el director, ni multiplicado solo a los dos o tres docentes. La intención de este documento es trabajar con la comunidad educativa comprometida en forma conjunto desde la primera hasta la última. ¿Y cuál es la figura relevante? El estudiante. El estudiante porque finalmente estamos pensando en él, queremos, ¿no?, mejorar toda la gestión y que se refleje en los resultados de aprendizaje. Entonces de ahí que podríamos, ¿no?, tener charlas,
podemos tener una jornada, aprovechar el balance de las actividades ocurridas en el 2024, si es que se da esa posibilidad, ¿no? O cualquier otra forma, ¿no? Podemos tener un periodo comunal, podemos tener de repente una presentación en un PPT, podemos de repente simplemente tener en papelotes, también con los recursos que haya disponible en la institución educativa, pero que se den. Y verdad, si yo no trabajo esta primera parte, es como ir elaborando algo que ya del inicio no está bien hecho. Si lo ponemos con alguna comida, ¿no? Es como preparar un caldo de mote, una patasca sin sal. Si lo ponemos en una cosa gastronómica así de sencilla, que nunca va a tener gusto. Entonces, de ahí que es importante que todos estén comprometidos y que tengan claro por qué se tiene que elaborar el único documento que hacen estas instituciones, que se denomina documento de gestión. Entonces, para el caso de los programas educativos, se convoca a la comunidad educativa bajo las formas de organización. Claro, un PRITE no solamente tiene el docente, tiene otros profesionales que son temas de salud, tiene administración. Un programa de alfabetización tiene sus promotores, ¿no? El PRONODI también tiene su docente coordinadora, las promotoras comunitarias. Entonces, las organizaciones son distintas y como tal, también en forma organizada, se van a ser convocadas a trabajar, ¿no? ¿Cómo se organiza la institución? Mucho depende, les decía, del número de estudiantes, familias, docentes, personal administrativo, si los hay, personal no docente, como los promotores educativos comunitarios. Eso va a depender de la característica, si esta es una institución unidocente, si es integrado o es programa. Y va a depender del número de estudiantes. Dice, cuando el grupo es reducido, de 3, de 5, de 8, pues trabajamos con todos. Pero si de casualidad, porque existen, y eso es en la estadística en las cuales tenemos a mano, hay instituciones multigrado que pueden tener hasta 50 alumnos, en uno de los casos. Entonces ya la organización tiene que ser un poco más representativa, porque no puede trabajar con los 50 a la vez. Y también es importante en este proceso de la sensibilización a la comunidad educativa, es la avanzar, ¿no?, a la conformación de los comités de gestión escolar, que son 3. El comité de condiciones operativas, que de acuerdo a la norma debió haberse elegido el año pasado, en el mes de noviembre, pero si por alguna razón no se produjo eso, se debería de trabajar, ¿no? Sobre todo en el ideal hubiera sido el primero de mes de gestión. Asimismo, el comité de gestión pedagógica y el comité de gestión del bienestar. La organización estudiantil tuviese dentro de la institución el CONEI, la PAFA, el Consejo de Participación Estudiantil, el COPAE, por ejemplo, para sobre todo el programa de alfabetización, u otros actores o organizaciones originarias o libres de comunidad. Entonces, como nuestras características de nuestra población, del país es distinto, entonces respetamos a todos aquellos que en forma permanente apoyan, es un aliado de la institución y es lo más cercano que tenemos. Entonces, para organizar la comunidad educativa, ya lo he mencionado, aquí los tenemos, de acuerdo a si es una docente, una polidocente, incompleto multigrado, y también para los programas, tanto el PRONODI, el PRITE y el programa de alfabetización. Cada uno con el personal, ¿no?, y cómo está conformada cada uno de ellos, se trabaja de esta forma. ¿Cómo trabajamos con los comités de gestión escolar? Sobre todo la preocupación con las instituciones universitarias, porque en realidad tienes al docente el rol de director, y a veces ese universitario pues, puede tener 3 alumnos, 2 alumnos, un alumno puede tener 10, 12, y nos atiende a todos. Y entonces no hay manera de que separar pues, el comité de gestión pedagógica, es imposible, porque él es único. Entonces, va a tratar en lo que le corresponde y priorice las funciones de los comités, sobre todo en aquella de condiciones operativas, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, no es que todas, y eso en general, no es que las 15 funciones calcen para este tipo de instituciones. Prioriza las que son necesarias en la institución y le corresponden.
y algunas que no le corresponden. Entonces, no le corresponde implementar y trabajar con aquellos, sobre todo para este tipo de instituciones. Porque el apoyo de este ente director va a estar, ¿no?, como aliado a la PAF, a las familias, los estudiantes, el CONEI, y no hay más, los líderes de la comunidad. Mientras que una poligocente incompleta o multigrado podría tener hasta 5 docentes, ahí sí tenemos la figura del docente director y otro personal, que podría ser 1, 2 o 3, 4, con el director 5, ¿no? Entonces podríamos variar el personal de 2 a 5. Entonces ahí sí podría tener un docente, si tengo 3, uno para cada comité, ¿no? Por ejemplo, un poco ya ahí separamos las funciones y las responsabilidades. Claro, siempre voy a tener la figura del padre de familia, del estudiante, de la papa, del CONEI. Pero un poco ahí estamos delegando y no solamente recae todo en la figura del docente director, como ocurre en la institución unidocente. Para el programa educativo igual, ¿no?, vamos a tener que considerar cómo en la organización, numéricamente, y luego también en lo que le corresponde van a tener que ir implementando las funciones de los 3 comités, igual el PRONAI y el programa de alfabetización. Una vez que hemos pasado este proceso, no hemos ido reflexionando porque es importante tener un documento, cómo deberíamos, ¿no?, de hacer esta labor de sensibilizar, de buscar el compromiso, de que ese compromiso sea permanente a lo largo del año con toda la comunidad educativa en conjunto, y de organizar la institución como corresponde, sobre todo tener el CONEI, la PAFA, los comités de gestión, tener la organización de los estudiantes o cualquier otro tipo de organización que tenga la comunidad y que realmente sume a los esfuerzos de la institución educativa y por tanto, ¿no?, forma parte también de la comunidad educativa. Entonces, una vez que pasamos por todos estos procesos, pasa también por hacer una revisión de documentos, porque finalmente la institución no es una isla. La institución está en un caserío, en una localidad, ¿no? Esta pertenece a un distrito, a una provincia, a una región y finalmente a nuestra patria. Y como tal, hay marcos normativos y documentos que son nacionales y que debemos de tomar en cuenta. Porque es necesario que la institución finalmente implemente aquello que tenemos, ¿no?, como país y que va a ir de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad, implementándose en la institución educativa. Estos procesos son necesarios para el mejor entendimiento, ¿no?, y tener claridad por qué comenzamos a trabajar algunos temas transversales, porque, por ejemplo, corresponde al proyecto educativo nacional, están en el currículo, porque ahí están los temas transversales, están los enfoques, el proyecto educativo regional, porque si la región ya pasó, tiene construido, ha tomado en cuenta el diagnóstico de la región, que ha contextualizado, ¿no?, las prioridades, digamos, primero contextualizada la realidad y luego comienza una priorización, ¿no?, de algunos temas que se tienen que trabajar como región. Y de ahí pasa por ese proyecto de lo que es la diversificación a nivel regional, ¿no? Hay una norma que nos habla de ello. Estamos en esta experiencia de construcción con el Ministerio de Educación ya apoyando desde el año pasado a la región Arequipa y a la región Moquegua. Y hay muchas más que se van mirando. Entonces, conocer esa dinámica de por qué vamos, ¿no?, trabajando, y ahí, si bien tenemos el currículum, pero como que lo vamos, ¿no?, un poco afinando, porque tiene que corresponder a mi grupo de estudiantes que finalmente llega a la escuela. Y por eso es necesario hacer esta revisión de estos documentos. En el caso de la región estuviera Chupel, ¿no?, los programas curriculares sí existen y son de uso del centro. Si hay el plan de desarrollo concertado regional y local, importante también, y luego en el marco del buen desempeño de los estudiantes.
y también la guía de gestión escolar para las instituciones educativas en general. Dicho sea de paso, que estamos compartiendo con ustedes la guía de gestión escolar actualizada del año 2025. Es necesario que la conozca, tiene otras bondades, tiene otra organización, pero siempre es un punto de apoyo para la gestión de la institución educativa. Así que los invito también a que revisen. Ustedes saben que nosotros en estas asistencias técnicas vamos actualizando documentos, formatos, e igual toda la presentación, la guía de gestión, perdón, la planificación del documento de gestión ya semi-desarrollado, ¿no? Con algunos elementos para darle más claridad, también la estamos compartiendo en Word. Y sí, otros documentos que, ¿no? Una vez que ustedes registren su asistencia y completen la encuesta de satisfacción, inmediatamente van a tener la posibilidad de descargar los documentos que ustedes mencionan. Entonces, miren, hemos hecho, ¿no?, un repaso de todos estos documentos, nos situamos. Entonces, es importante así también en esta parte de ir haciendo una revisión de la guía para la elaboración del documento de gestión, porque puntualizamos qué partes de cada uno de estos documentos deberíamos de darle la posibilidad y priorizar su revisión. Qué bueno sería poder tener la posibilidad de revisar todo el documento, pero a veces el tiempo, ¿no?, nos podría no darnos esos pasos. Pero al menos en aquellos en los cuales hacemos revisión sí sería necesario, yo diría obligatorio, hacer esa revisión. Y eso está en la guía para la elaboración del documento de gestión, que también invito a revisar. ¿Cuáles son los contenidos mínimos que debe tener el documento? Entonces pasamos por los datos generales que debe tener, ¿no?, todo documento. Y aquí quiero también ser clara que esta es una plantilla, ¿no?, con elementos mínimos. Ahora, ¿por qué he colocado ahí a la UGEL Paucartambo? Porque a mí sí me gusta conocer a aquellos que están haciendo ese esfuerzo que la UGEL Paucartambo es parte de la Dirección Regional de Cusco. Vamos a trabajar, ¿no?, con un especialista que constantemente estamos mejorando nuestro planteamiento. Y yo confío que la UGEL luego haga esa red y que finalmente aspiro de que la gran mayoría de instituciones tengan el documento de forma pertinente. Esa es la intención del trabajo. Yo siempre invito a quienes puedan y tienen la confianza de poder remitir uno o dos de su UGEL, nosotros lo vamos mejorando. Esa misma experiencia la hemos tenido con instrumentos de gestión con los Ventanilla. Es el tercer año que trabajo. O sea, claro, son instituciones bastante completas aquí en la región Lima. Tenemos a la Policía Constitucional del Callao, que es Ventanilla, y estamos trabajando 3 años para la elaboración del proyecto educativo institucional que es el PI y el PAC. Entonces, estos esfuerzos no están cerrados, es como dice, estamos incipientes mejorándolo. Seguro que vamos a surgir algunas dudas, pero la intención está ahí y el reconocimiento también. Por ejemplo, he tomado, ¿no?, la posibilidad, cuando nos acompañé esta mañana, de saber que estamos esforzando y que podemos hacer las cosas. Todo depende de no desmayar en el esfuerzo y seguir adelante, porque finalmente cuando el documento termina siendo pertinente, beneficia a la institución educativa, beneficia también a nuestros estudiantes. Con esa intención se hace. Entonces hablamos de la plantilla, de los datos generales de la institución educativa, y luego pasamos a un segundo elemento que es la identidad. Y entonces aquí hay algunas preguntas, ¿no?, que van acompañadas de propuestas para adecuar o complementar. O sea, no son las únicas. Es con la intención más de reflexión. Y estas preguntas de quiénes somos, cuál es nuestra visión, misión, cuáles son nuestros valores, es con la finalidad de que tiene cada uno, ¿no?, algo que está buscando, de quiénes somos, caracterizar a la institución. Nuestra misión es identificar la razón de ser de la institución. La visión es, ¿no?, nos permite saber hacia dónde quiere llegar la institución, sobre todo en un año, ¿no?, porque es corto, acuérdense de eso, es corto. Si tenemos una visión de la institución educativa en 10, 15 años, lo que no es cierto, lo podemos tener a largo plazo, pero que yo necesito en mi labor llegar, ¿no?, en este año, en 2025, ir sumando esos esfuerzos para ayudar a lo que finalmente todos queremos.
El tema de valores es lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son esas prácticas cotidianas? O sea, no cumple lo que está en la ley, en el artículo 8, pero de todos ellos, ¿cuáles son los que son particularmente prácticas cotidianas en la institución educativa? Esas son las que consideramos. Entonces, aquí tenemos algunas recomendaciones en este cuadrito, justamente para trabajar estos elementos. Hay justamente lo que yo les había dicho, ¿no? Tenemos que haber hecho una revisión de algunos documentos como están ahí y que están detallados en las líneas anteriores, ¿no? Porque todas estas son características de la institución o programa en el marco de los planes sectoriales, porque finalmente, lo que está propuesto en el PEN, la Secretaría de la institución, pues nos involucra, porque finalmente en la institución educativa es donde se termina de implementar todo lo que tenemos en marcos normativos, propuestas, se termina de implementar en la institución educativa con nuestros estudiantes. El tema de la emisión es importante lo que está establecido en el artículo 66 de la Ley General de Educación, donde habla de la definición y finalidad de la institución educativa. ¿Por qué tenemos que revisar la ley? Porque el marco normativo, ¿no?, del sector es esta Ley General de Educación, y este marco normativo se implementa a través de las instancias de gestión descentralizada. La primera instancia de gestión descentralizada es la institución educativa, y como tal le corresponde la implementación. Por eso es importante no abrirnos demasiado, ¿no?, y cuando trabajemos parte del documento, porque lo que quizás está costando bastante en estos años, pero también vemos los frutos, no hay que negarlo, es que se colocaba en visión cosas demasiadas, ¿no?, que finalmente como aspiración, como meta, como identificación de institución, eran casi imposibles de cumplirse y que no reflejaban realmente lo que es la institución. Porque sí, de repente se trabajaron años atrás, o de repente tuvo las precisiones en estos temas, pero sí es importante aquí hacer esta revisión de estas cifras. Lo mismo va a pasar con la visión, ¿no? Tener como referencia los fines y principios de la educación, el bien, los objetivos de educación básica, porque existen y no nos podemos salir de ellos. Y luego en el tema de principios y valores, se considera como referencia lo establecido en el artículo 8 y 9 de la Ley General de Educación. Dice referencia, no quiere decir que los copien, no quiere decir que todo calce, porque es algo que mi institución cotidianamente lo trabaja o lo implementa. Y también los principios de la educación, los enfoques transversales establecidos en el currículo, ¿no?, que ya que esto constituyen valores y actitudes que los estudiantes y maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica alterna de la escuela. Y yo me quiero traer un poquito en el currículo. En el currículum, cuando te hablan de valores, ¿no?, hablan de los enfoques transversales, y cada uno de los enfoques transversales ayudan a trabajar los valores, y es más, el currículo te dice cómo el docente debería trabajar eso. O sea, hasta ese punto, entonces les invito a hacer una revisión también del currículo, porque hoy lo tenemos muy didáctico, y que nos va a servir muchísimo a mayor luz para trabajar esta parte del documento. Y entonces, en aras de que la redacción del documento no sea inmensa, no sea, pues, no, como a veces encontramos, 5 páginas, y finalmente no reflejan lo que estamos buscando, porque la orientación quizás no ha sido precisa. Intentamos que aquí sí lo sea. Es que proponemos, ¿no?, propuestas de redacción de cómo podrían quedar en estos 4 temas que eran la identidad, en estas 4 preguntas, perdón, que la identidad de quiénes somos, cuál es nuestra misión, visión y cuáles son nuestros valores. Entonces hay a manera de propuesta, que se puede modificar, que se puede adecuar, pero que en el espíritu deberían tener, pues, cada una de estas preguntas como respuesta 1 o 2 párrafos, no más. Cuando hablamos del diagnóstico, una de las cosas de este documento, que hemos dicho que es anual, podría tener una vigencia máxima de 3 años. Con la intención, porque un diagnóstico bien elaborado, tiene todo un proceso, ¿no? Y para ello, de paso, tenemos
documento en Word donde les estamos dando paso a paso cómo recabar información cualitativa y cuantitativa de cada uno de los 5 compromisos de gestión. ¿Ya? Eso también es importante aquí, para no seguir en este tema, porque lo he venido conversando con varios especialistas y directores de instituciones de docentes multigrado. Cuando hablamos del diagnóstico de estas instituciones que son pequeñas, de 5 alumnos, 8 alumnos, 10 alumnos, 15 alumnos, que se puede trabajar más que pensando en los porcentajes de numéricamente, ¿no? 3 alumnos, 2 alumnos. Es algo irrelevante. Si yo tengo 2 alumnos, tengo uno en el nivel de inicio y tengo uno en el nivel de mejor. Entonces, 50%. Cuando tienes, ¿cuál es tu 50% de institución? Uno. No tiene, la verdad, o sea, no hay posibilidad de que ahí haya un 75, 80% de progreso de nada porque hay 2 alumnos. Pero no tiene lógica hablar de porcentaje. Lo que tenemos que hablar es de números, ¿no? Y porque son grupos pequeños, entonces la idea, la intención del diagnóstico es recabar la información disponible, toda aquella que guarda relación, como les decía, de estos 5 compromisos de gestión, con la finalidad de que una vez que este diagnóstico está bien elaborado, ha pasado todos estos procesos, pueda mantenerse vigente, ¿no?, con una duración de mediano plazo de 3 años, con la intención de que en el primer año elaboré mi diagnóstico, en mi segundo año actualizo. ¿Qué actualizo? Como algo de que sí genera cambio en los resultados de aprendizaje y todas las estrategias trabajadas en el tema del bienestar socioemocional del estudiante. Esas son 2 cosas que no debo dejar pasar por alto año tras año. Y así voy actualizando para un segundo y un tercer año. Entonces eso sí es importante, ¿no?, tomarlo en cuenta. Entonces, para elaborar el diagnóstico, necesito hacer el recojo de información, de lo que he insistido que tenemos que trabajar sobre los 5 compromisos de gestión, ¿no?, tanto como compromisos de resultado que es el 1 y 2, el 3, 4 y 5, de condiciones de funcionamiento y el entorno y contexto. Aquí vuelvo a insistir, trabajemos con lo que se tenga. ¿Por qué es importante esto? Porque luego, en 2025, una vez que yo he trabajado con lo que también ha sido mi punto de partida de mi diagnóstico para elaborar mi documento, lo que yo, director de institución, un consejo, ¿no?, se que queda clarísimo, el objeto, generar evidencia de su labor. Eso es algo que todavía tiene mucha dificultad, ¿no? Puede realizar actividades, pero las evidencias de cómo se trabaja, cómo ver la planificación, cómo se ha desarrollado la actividad, cuáles son los resultados, ¿no?, esos han sido positivos, si nos deja lecciones aprendidas, en qué debemos mejorar, debería quedar registrado, porque eso luego es un insumo para seguir trabajando en lo que queda del año y una evidencia de lo que se hizo en el presente año que nos ayuda a mejorar el documento de gestión con miras al 2026. Y eso es lo que tenemos que insistir. Por eso yo insisto, en este primer momento se trabaja, se tiene. Y luego, una vez que tenemos hemos hecho un recojo de información, analizamos, ¿no?, temas relacionadas a los compromisos de resultados y a las condiciones de funcionamiento y de su entorno y contexto. Y finalmente consolidamos estos resultados y las condiciones de funcionamiento de la institución o programa educativo. Entonces, una vez realizada la presentación, nos vamos a tomar algunos minutos para ver quizás el documento y hay un poco más de claridad. Lo estamos compartiendo con un formato para cada uno, es como paso 1, paso 2, muy detallado. Entonces, el objetivo del diagnóstico es, ¿no?, que a partir de los resultados encontrados, pues ahí se trabajen con lo que tienen, contrasten la realidad de la institución o programa educativo con lo que se espera que la institución ofrezca, ¿no?, como servicio educativo. Entonces también hay que tener claridad cuál es el servicio de esta institución, cómo se brinda ese servicio de calidad, en condiciones, si es óptimo, es pertinente. Eso nos debería tener que ver. A partir del diagnóstico ya existe una mayor claridad entre la relación de las condiciones, ¿no?, de funcionamiento y los resultados.
Entonces, cuando hablamos de condiciones de funcionamiento, estamos viendo de las condiciones mínimas de la prestación del servicio, ¿no? Del fortalecimiento de capacidades del docente, del acompañamiento que ha tenido la institución educativa y cómo todo eso se refleja en los resultados obtenidos. Asimismo, se identifican aspectos a atender. Evidentemente, en un diagnóstico nos arroja principalmente eso, que está siendo urgente de atender principalmente con los estudiantes, donde debemos estar atentos y que nuestros mayores esfuerzos estén relacionados en atender. Así como también no debemos dejar pasar a los directivos, docentes, familias y su entorno. Entonces privilegiamos al estudiante. Cuando les hablaba también de sensibilización y de diagnóstico, ¿quién es esta figura relevante? El estudiante. Aquí nuevamente, cuando vemos, ¿no?, a partir de diagnóstico, también tenemos que en estos esfuerzos, cuando priorizamos, ¿no?, estos aspectos para atender, tenemos que privilegiar al estudiante. Con el diagnóstico de la institución o programa educativo, ¿no?, y en conjunto con la comunidad educativa, se puede definir y plantear objetivos, ¿no?, considerando características, necesidades, para que sea muy realista, qué es de todo aquello que hemos encontrado que lo podemos atender, mejorar en un año. Y también cuáles son esos recursos disponibles que tenemos. En el caso de las instituciones universitarias y programas, se espera que se planteen al menos dos objetivos. La intención no está en colocar 10 objetivos, 8 objetivos, porque lo que debemos de tener claro es que cuando nosotros proponemos un objetivo, ese objetivo se implementa a través de actividades, establecemos una meta anual, ¿no?, un crecimiento, un fortalecimiento, lo que fuese, y esta no se cumple porque está redactada, sino se cumple porque la tenemos que implementar en el año, en un bimestre, en 2 bimestres, a lo largo del año, cada mes, cada 15 días. Esas van a ser las decisiones que se tomen como institución, en este paso a paso por ir cumpliendo el objetivo. El tema está, si yo, institución educativa, tengo 3 pares de familia, 3 estudiantes, no voy a plantear 5 objetivos, ¿no?, porque no lo voy a poder implementar. No tengo los recursos, en este caso ya, ¿no?, de las personas que me vayan a dar soporte. Entonces hay que tener cuidado, insisto, en la cantidad de objetivos. Al menos esperamos que tengan 2 objetivos. Y para la validación incompleta o multigrado podríamos tener hasta 5 objetivos. Aquí, vuelvo a decir, no es obligatorio 5, dice hasta, al menos, pero no necesariamente son 5. Es lo que realmente la institución le urge mejorar, atender, porque con ello va a traer, ¿no?, mejoras en la gestión, pero sobre todo mejoras en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Y entonces, como les decía, ¿no?, esos objetivos una vez planteados, ¿no?, nos traen las metas anuales, ¿no? ¿Cómo lo voy a implementar? Pues cada 15 días, al mes, cada 2 meses. Entonces cuantifico esos objetivos, ¿no?, de cada institución o programa estableciendo. Estos se establecen a través del diagnóstico institucional. Yo estoy atendiendo algo que resolver en mi institución en mi presente año. Y se miden a partir de indicadores o prácticas de gestión según corresponda en cada compromiso de gestión. Y luego deben ser relevantes, medibles, logrables y entendidas con claridad por todas y todos los integrantes de la comunidad educativa. Yo no puedo poner un diagnóstico, no, a ver, vamos a suponer, ¿no?, en esta suposición tengo 10 alumnos en la institución. Y luego, cuando los ubico en el nivel de logros de aprendizaje, de los 10, tengo 5 a nivel de inicio. Tengo a 4 en, ¿no?, un logro B. Tengo 1 con logro A. Entonces, el 50% de esos niños, son 5 estudiantes, están en el nivel de inicio, C. Yo quiero que estos niños, ¿no?, pasen siquiera el nivel logrado A. Perdón, B, en proceso. Pero ¿qué sucede? Como es un grupo pequeño, ¿es posible que lo hayamos hecho? Eso tiene que ver en algo el que sea un grupo pequeño o de los esfuerzos y de las estrategias que se plantean.
Eso es algo que debemos de reflexionar. Muchos tienen el razonamiento, bueno, como son, sí, van a pasar inmediatamente al nivel superior. Pero no es así. También entra ya todos los esfuerzos que esas se traducen en estrategias, ¿no? En fortalecer competencias o capacidades a los docentes, en el acompañamiento que hagamos con las familias para realmente buscar y generar ese cambio. Y finalmente buscar esa migración de estudiantes del nivel de inicio que pasen al nivel que se quiera del proceso. Entonces, eso es una dificultad. Y eso tiene que ver mucho también cómo tenemos claridad de cómo lo vamos a hacer e implementar a lo largo del año. Luego que tenemos nuestros objetivos, nuestras metas anualizadas, ya les decía que estas metas anualizadas se implementan a través de actividades a lo largo del año, entonces tenemos una parte, ya la tercera parte de este documento de gestión, que es la programación anual de actividades. Ahí colocamos un cronograma, ¿no? Con las metas y actividades, ¿no? Irresponsables y de las fechas, si son mensuales, mensuales, como se planteen, debería quedar clarísimo en esta parte del documento. Planificar actividades que deben desarrollar durante todo el año de ¿no? En las cuales se implementan las metas vinculadas en los 3, 4 y 5. Asimismo, se incorporan actividades que se realizan en forma rutinaria o obligatoria durante el año lectivo. Y cuando hablamos de rutinaria o obligatoria, estamos hablando de los procesos regulares, de las actividades que desarrolla la institución en las semanas de gestión, o las actividades que desarrolla la institución educativa, y actividades de seguimiento y evaluación del propio documento, que es necesario también, ¿no? Para ver cómo a lo largo del año se están implementando las actividades y cómo estas las mejoramos. Y estos espacios de reflexión sobre lo que se viene avanzando se emplean en las semanas de gestión. Y entonces todas ellas las podemos observar en este siguiente cuadro, que creo es más didáctico, no es más ordenado. Tenemos a las metas anualizadas, metas de resultado, metas de condiciones, y ya les decía, si la institución es unidocente, puede tener uno o dos objetivos. Si es una multigrado, podría tener hasta 5. Entonces, eso de acuerdo a las necesidades de la institución educativa, teniendo en cuenta claramente cuáles son sus metas, cuáles son los recursos disponibles, ¿no? Para definir todos esos factores y de acuerdo a ellos van a tomar la decisión. Entonces, por eso está abierto. Ese cuadrito podría ser, ¿no?, disminuido en las líneas, ¿no?, de acuerdo a la necesidad de la institución. Lo estamos compartiendo también eso en Word, por cierto. Luego, las actividades vinculadas a las funciones de los comités. Tenemos 3 comités de gestión escolar, cada uno de ellos tiene sus funciones, y priorizamos las funciones, ¿no?, que tienen que guardar relación con la institución educativa o programa educativo. Luego tenemos las actividades regulares, donde están, pues, para el ejemplo, porque hay más: la matrícula, reporte de servicios educativos, participación en concursos escolares, calendario comunal, y ahora aparece semanas de gestión. Porque hasta el año pasado, las semanas de gestión se trabajaba, ¿no?, en las famosas hojas de ruta, y estas eran emitidas al agujero con anticipación. Y en esa hoja de ruta la institución detallaba día a día qué actividades y cuáles eran los productos para cada actividad, y estos eran comunicados con tiempo, ¿no?, al agujero. Este año no es así. Este año las actividades de las semanas de gestión van a estar dentro del plan, de este cronograma anual de actividades. Como ustedes lo ven, aquí ya lo ven. Este punto te voy a retroceder en dice semana de gestión, lo detallo en una siguiente lámina más grande, donde está más ordenada, donde vamos a colocar las actividades y acciones. Con referencia a las actividades del año pasado, hay algunas modificaciones, pues es necesario. Las he colocado todas las que están en el año, y estamos en este primer momento, lo que ya pasó hasta la quincena de marzo, es que se debieron trabajar sobre los espacios y recursos de la institución, el tema de la matrícula, la organización de la institución educativa, cómo se iba a trabajar todas estas actividades con tareas de familia, asimismo también cómo se plantean las estrategias para el desarrollo del trabajo colegiado y actividades enfocadas en los instrumentos de gestión, para este caso documento de gestión. Entonces, eso es lo que ya debió haberse trabajado. Para este segundo bloque, tercero y cuarto bloque, ¿cuáles serían?
el mes de mayo tenemos una semana, tenemos la última semana de julio, primera de agosto, y tenemos una de octubre. Estas son las semanas de bloque intermedio. Ahí trabajamos actividades enfocadas en la organización de la comunidad educativa, enfocadas en el documento de gestión para ustedes, actividades enfocadas en el seguimiento y desarrollo integral de los estudiantes, actividades enfocadas en el trabajo con las familias y las actividades de seguimiento a la implementación de las actividades, como todas las actividades en el desarrollo de un espacio para tomar decisiones sobre la evidencia. Por eso están esas 5 acciones, si no me equivoco. Y estas se trabajan en los meses mayo, julio, agosto y octubre, como se estableció, ¿no?, en la calendarización del año escolar. Y para cada una de estas acciones yo debería de trabajar en estos días destinados a la gestión escolar, ¿no? Actividades para ese producto, igual que el año pasado. Quién es el responsable, los recursos que necesito y la modalidad. Y aquí tengo que ser clara. La modalidad de todos es presencial, pero podría ocurrir, ¿no?, ante un evento, una situación de emergencia, ¿no?, que esta podría convertirse en una modalidad virtual, ¿no?, o la no presencial, ¿no?, o podría ser mixta, digamos. Entonces, por eso es P de presencial, B virtual y M de mixta. Ponemos esas posibilidades, pero no estamos diciendo que, porque yo en institución educativa con todo me pongo todas virtuales o todas mixtas, no, es a situaciones de emergencia que podrían afectar el desarrollo de la institución educativa. Asimismo, en el último bloque, que es de cierre, tenemos 3 actividades. Actividades enfocadas al seguimiento y desarrollo integral de los estudiantes, enfocadas a los instrumentos de gestión y enfocadas a la organización y fortalecimiento de la comunidad educativa. Ahí se reduce el tiempo también que tenemos, es mucho menor, e igual es como debería establecer en su programación de actividades la organización de las semanas de gestión. Entonces, en el bloque también faltaría reproducir 2 veces más, ¿no?, para que una corresponda a mayo, la otra corresponda a la última semana de julio, primera de agosto, y otro bloquecito para el mes de octubre. Aquí, de manera nada más de presentación, está como un solo cuadro, pero vuelvo a insistir, debería haber 3, porque al final tenemos 5 bloques de semana de gestión. Con el tema de la calendarización, la finalidad cabe, ¿no?, es hacer un uso del tiempo, y también que esta responda para tener una planificación y ejecución de un tiempo lectivo y no lectivo, en este caso el tiempo no lectivo corresponde a los días de gestión. En la calendarización es importante no solo la elaboración, también la difusión. Todos en la institución educativa deberían de conocerla, tener un seguimiento para que se cumpla lo que está establecido en esta categorización, el seguimiento de la asistencia y puntualidad de los docentes. Bueno, para los docentes ya se tiene, ¿no?, establecido, porque bueno, eso va más por reconocer el salario, o no haya descuentos en trabajos falsos. Y la prevención de eventos que afecten el desarrollo regular. Claro, aquí nuevamente tenemos una calendarización ideal que hacemos en marzo, pero en el año pueden ajustarse o cambiarse, porque podrían haber eventos que afecten. Vuelvo a insistir en el tema de el servicio educativo, que vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Tenemos la calendarización del año escolar 2025, de acuerdo a la norma, la 556, que orienta el año escolar, ¿no?, y uno de acuerdo a esa propuesta de semanas lectivas y semanas de gestión, como se refleja aquí, tenemos 172 días lectivos, tenemos 34 días destinados a la gestión y tenemos 100 días entre días feriados, ¿no?, y los fines de semana, sábado y domingo. Entonces, ese es el ideal, disminuyendo aquí también los feriados nacionales. Pero aquí, por ejemplo, faltaría disminuir si es que hay un feriado regional. Y para disminuir un feriado regional necesito un marco normativo que respete ese feriado regional, ¿ya? Eso es importante. Y luego tenemos el plan de estudio y orientaciones pedagógicas. Y puntualmente hablamos de la diversificación curricular,
Porque aquí debemos de tomar en cuenta nuevamente que nuestro grupo de estudiantes forma parte de una comunidad que tiene características propias, particulares. Y es necesario que en esta diversificación curricular lo tomemos en cuenta características, necesidades, intereses, potencialidades individuales de un grupo de estudiantes, ¿no?, que forman parte o pertenecen a un territorio determinado, y su interacción sociocultural, lingüística, económica, productiva, ambiental, geográfica y de desarrollo. También en esta diversificación curricular responde a las necesidades de aprendizaje, las potencialidades y demandas de los estudiantes. Y dijimos esto. Y su contexto de igualdad de oportunidades. O sea, tenemos que tener clarísimo cuáles son esas necesidades de aprendizaje de cada estudiante, porque estamos hablando de instituciones pequeñas. Aún en el polidocente completo, eso le exigiría yo al docente. El docente tutor debería de conocer cuáles son esas necesidades de aprendizaje. En una institución polidocente completa con 1000 o más estudiantes, debería de tener por lo menos la estadística, el número de estudiantes, ¿no?, con alguna situación particular. Pero en estas instituciones pequeñas, como la de ustedes, ¿no?, estimados especialistas, en las cuales los directores tienen grupos reducidos de estudiantes, es necesario conocer el de todos, uno a uno. Luego, en el tema de diversificación curricular, ¿no?, en el marco de la diversificación deberíamos de tener algunas interrogantes que nos van a dar, ¿no?, respuesta, tener mayor claridad, mayor luz frente a lo que es la diversificación. Y el tema de la propuesta pedagógica de la institución, sus principios, valores, enfoques y lineamientos que orientan la propuesta pedagógica, el perfil del estudiante que espera culminar la educación básica en la institución, que no debe diferir mucho, quizás adecuar lo que está establecido en el currículum, con los recursos de la institución o programa para promover el desarrollo de competencias de los estudiantes. Eso es importante, ¿no? Es importante conocer, saber cuáles son esas bondades en el tema de los recursos que tiene la institución educativa. No podemos desconocer, ignorar, no tomar en cuenta las guías, los cuadernos de trabajo, el material que pueden tener para música, para ciencias, para educación física, de repente sobre la innovación, cuáles son los programas disponibles. Todo eso son recursos, pero como esos recursos aparecen en este documento quizás como un catálogo ordenado, ¿no?, cuáles nos podrían servir para los diferentes niveles o sitios. Entonces, eso a veces no está. Sabemos que está ahí en diferentes espacios de la institución educativa, pero no lo tenemos en un documento. Y aquí es necesario que aparezca. Porque ahí ¿no?, ese es un elemento que yo docente luego lo voy a necesitar, lo voy a emplear. Pero si está desperlado, y ahí muchos docentes, miren, que visitándolos uno conversa y habla. Usted le preguntaba alguna vez si a un docente había ido alguna vez a la oficina donde están todo lo que son materiales de educación física, y la respuesta fue no. Le pregunté cuántos tiene que trabajar en la institución educativa, y entonces tengo que tener como 15. Nunca había visitado, ¿no?, el lugar donde están todo el material para realizar educación física. A otro docente de sexto grado le pregunté que los programas que tiene el aula de innovación, cuáles empleaba para sus áreas. No los conocía. Sin embargo, en su aula de innovación tenía un catálogo de títulos que se podían no fácilmente identificables en las áreas o competencias, para este caso no lo hacen así. Entonces, de ahí la insistencia cuando hablamos de los recursos, ¿no?, es necesario tener todos disponibles, que haya claridad para todos. El rol de la familia en la elaboración de la propuesta pedagógica, ¿cuál es, no? El de apoyo, el compromiso. Y la propuesta pedagógica, ¿cómo es la propuesta pedagógica, ¿no?, que se articula con el contexto sociocultural, lingüístico de la comunidad? No puede ser de espalda a ellos, es en atención a ellos. En la determinación del plan de estudios, ¿no?, ahí hablamos de determinar competencias, ¿no?, que los estudiantes desarrollen. Cierto que los docentes en su planificación curricular anual elaboran el plan
y luego trabajan sus unidades, y ahí es pues, alguna de las competencias implementadas. El tema es que una vez que ocurre con esa planificación anual y luego la de corto plazo, se termina de dar cuenta, o se termina a veces, ¿no? Voy a querer aquí, quizás no suene tan bueno, ¿no? Por desconocimiento. No debería ocurrir el término que lo digo, pero no sé cómo catalogar que un docente o el director de la institución permita que un docente trabaje 20 competencias, 10 competencias, 15 competencias, y el resto las ignora año tras año. Y entonces, no estamos implementando el currículum, la verdad. Y tenemos marcos normativos que nos dicen cómo deberíamos de trabajar. Y trabajamos en el año todas, sin excepción, todas. Y es más, nos dicen, por lo menos, emplearlas 2 veces en el año. Y ese es un requisito y una condición que no se cumple en un buen número de instituciones educativas hasta el 2024. No sé qué pasará este 2025, pero hasta el 2024 todavía era una dificultad y no había una respuesta clara de por qué estaban planificando algunas competencias. Y entonces, en ese afán, esto no es un documento de deber, esto no es un documento oficial, sino es un poco lo que he venido conversando. Como les digo, a mí me gusta mucho conversar, tener consultas, de manera así un poco más didáctica. No digo que esa es la idea, más didáctica de cómo podría ser de garantizar en este documento, porque aquí no se desarrolla, eso también es algo muy importante. Bastaría que en esta parte del documento aparezca eso. Y estoy garantizando, aquí faltaría aclararse la planificación hasta diciembre, el formato no nos da, hasta septiembre lo he puesto, pero falta octubre y noviembre y diciembre. Por ejemplo, en el área de comunicación, estamos hablando de una determinación en el nivel primario. Entonces, ¿por qué lo he puesto cada 2 grados? Porque también hacen planificación multigrado, no sé si es el término correcto, multinivel, perdón. Su planificación es multinivel. Entonces no es que la planificación sea cada 2 grados, ¿no? Lo que sucede puede depender muchísimo, ¿no? Cómo lo organizamos, pero en esta programación multinivel es que la propuesta es que se trabaje por ciclos, ¿no? Tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo, y de esta manera estamos organizando los grados primero y segundo, el tercero y cuarto, quinto y sexto, con este criterio. Entonces, en el área de comunicación, por ejemplo, el tema de la comunicación oral es permanente. Entonces yo ahí pongo la competencia todo el año. Todo el año sí lo trabajo. No creo que haya un momento del año en que el estudiante deje de empezar a comunicar. Eso ocurre en forma permanente. Pero para lectura, digamos, solo para lectura, porque también debía ser permanente, pero para ese ejemplo he colocado ahí solo marzo y solo mayo. Digamos, solo para el ejemplo. Ya con colocar eso, ¿estoy cumpliendo el requisito 2 veces al año? Sí. Pero para el área de comunicación, todas sus competencias, en forma particular, digo yo, deberían ser permanentes. Luego pasamos a matemática. Entonces, en matemática, resuelve problemas de cantidad para mi programación diagnóstica. Solo lo he considerado en tercer ciclo. Debería ser para todas, ¿no? Pero bueno, digamos que para el ejemplo, estamos hablando de un ejemplo. Pero para el mes de abril y mayo sí lo trabajo con los 6 grados. No cumplí con mi requisito de 2 veces al año, sí. Pero que solamente no, yo quiero utilizar 3 veces, 4 veces, lo utilizo todo el año, lo hace. Pero mínimamente lo que quiero un poco reflejar en este cuadro es que debemos, como institución, garantizar que se están entregando mínimamente 2. Ese es el requisito. Y todas, aquí están, hasta que son entregadas faltas, ¿no? Son 30. Yo tengo que garantizar como institución, ya no estoy hablando del docente. Y quiero que distingan, estimados especialistas, que este documento es de la institución. Es un documento de gestión de la institución, no del docente. Y como es de la institución, yo como institución garantizo, ¿no? En este gráfico, en este cuadro de entrada, estoy, ¿no? Pudiendo observarse que se van a emplear mínimamente 2 o más veces, o en forma permanente. ¿Para qué me sirve este elemento? Para luego, cuando yo reviso, miro la planificación curricular, la programación curricular del docente, no de la escuela, en el mes de
marzo pero vamos a poner en el caso de abril, para el mes de abril, quinto y sexto grado tomó en el área de comunicación la competencia de comunica, y en el mes de abril tomó la competencia de resolver problemas de cantidad. Y eso en la planificación cumplió, chévere. Entonces, lo que está programado como un documento grande institucional se está cumpliendo en la programación, ¿no? En la planificación curricular del año, y también en la mensual, y evidentemente seguramente deberá ir a la sesión de clase. Entonces, eso es un poco para tener, ¿no?, una mirada grande, gráfica, y luego, ¿no?, la programación curricular anual y mensual del docente, no de la institución. Ahí es donde viene una gran confusión en este documento, que aquí quieren colocar competencias, desarrollar todo. Y no es así, no es parte del documento. Lo tomamos en cuenta, priorizamos con criterio, porque este es un criterio a manera de ejemplo, lo he hecho de forma particular, ¿no? Pero la institución tiene otras necesidades, tiene que estar atendiendo su objetivo, cómo está su diagnóstico, y de acuerdo a ello también va a organizar el uso de sus competencias a lo largo del año. ¿Ya? ¿Qué más? Otra cosa que debe llamar la atención. Disculpa que te interrumpa, ¿podrías volver a compartir? No estoy cargando. Muy bien. ¿Se puede ver la pantalla, por favor? ¿Me confirma, Salina? Sí, ahora sí lo podemos ver. Perfecto, muy bien. Entonces, como les decía, otra de las cosas que nos debe llamar de esta propuesta, y esta ley de cómo por presentado, es programación diagnóstica. Que justamente, esto es una propuesta que hasta JDR, las direcciones pedagógicas como DICER y el DEI también la trabajan, y yo también, como les digo, trabajamos en forma conjunta con las direcciones pedagógicas en esta propuesta, ¿no? Entonces, la intención de la programación diagnóstica es que esas 2 primeras semanas lectivas debieron ser una programación corta para realmente salirnos de esta evaluación diagnóstica, que es una evaluación, como usted dice, en términos que se toman en 1 hora, 2 horas. Y es una programación diagnóstica que me da la oportunidad de trabajar durante 2 semanas para situar a mis estudiantes. ¿Y qué va a suceder producto de los resultados que yo tenga? Yo ya planifiqué mi programación curricular anual, probablemente ya avance mi programación curricular de abril, no lo sé, pero tiene que hacerme ver, revisar si los resultados de mi programación diagnóstica se ven reflejadas y mejoras en mi programación curricular anual. Con esa intención, para que mis énfasis van a ir en la competencia ley, van a ir en construir interpretaciones históricas, va en resuelve problemas de movimiento, forma, localización. ¿Dónde está mi énfasis? ¿Dónde he encontrado la mayor dificultad? Con esa intención se hace esta programación diagnóstica de las 2 primeras semanas. Y luego comienzan mis programaciones mensuales. Y ahí también esos criterios de que priorizo para mi programación diagnóstica de corto plazo, con qué finalidad lo hago. Entonces, esos criterios los tomo yo, los toma la institución, los toma el docente, ¿no?, con la intención de que se produzcan las mejoras en lo que resta del año. Entonces, también eso que voy a precisar, tómenlo como un ejemplo de cómo se tiene que, aquello que en el discurso siempre decimos 2 veces al año mínimamente, todas se toman, creo que un poco se puede reflejar, ¿no?, lo que estamos mencionando. Luego, la determinación del plan de estudios, ya sabemos, ¿no?, que tenemos nosotros, sobre todo en primaria, las horas, la cantidad de horas son 30, en todo referente primaria, porque las instituciones multigrado, la gran mayoría son, ¿no?, las primarias, pero también tenemos la de multiedad, la de nivel inicial, ¿no? Pero entonces, por eso, solamente por eso, porque también existe un multigrado para secundaria, que es excepciones, hay algunas que no existen. Eso también hay que desconocer. Entonces, en la determinación del plan de estudios hay que considerar el tema de la tutoría y orientación educativa en forma permanente, eso sí ya lo sabemos, ¿no? Además, siempre hay que recordar que son grupos pequeños y que necesitamos garantizar el acompañamiento socioafectivo, cognitivo de los estudiantes a lo largo del año. Asimismo, también la comunidad educativa es responsable, ¿no? Hay que informar de las intenciones educativas y de los resultados de formación, ¿no? En este rol de la tutoría y orientación educativa es importante el compromiso, así como hemos pedido compromiso para la implementación del documento de gestión en este tema de tutoría, por un lado,
el docente tutor, que es un acompañamiento permanente, también los resultados, cuando trabajo de mi aula, de mi grupo de estudiantes con el que trabajo, estos resultados voy obteniendo, sería bueno comunicarlos de forma oportuna y pertinente a las familias. ¿Cómo lo voy a trabajar en esta parte del documento? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer trabajos con grupos grandes, con toda la institución, voy a trabajar por ciclo, ahora estoy trabajando en un grupo pequeño. En algunos momentos voy a invitar a algún externo, un apoyo para trabajar con mis estudiantes. Entonces, debería aquí estar clarísimo, ¿no?, cómo van a ser esas acciones que se toma producto de qué, del diagnóstico y de los objetivos que yo voy a implementar este 2025. Luego también en la determinación del plan de estudios, ¿no?, ahí vemos, ¿no?, el nivel inicial, educación primaria y secundaria, ¿no?, esas áreas curriculares en las que se trabaja, ¿no? Lo importante aquí en esta determinación del plan de estudios, que como institución se organizan con la cantidad de horas que le corresponde, ¿no? Aquí ya vendría el punto quizás que yo siempre considero vital que quede claro, y que esto, insisto, nuevamente tiene que ver mucho de cómo hemos realizado el acompañamiento a nuestros estudiantes y a los docentes. Aquí hay una gran dificultad, sobre todo con las instituciones de docente multigrado, de que decimos que entre ellos no se puede, o sea, el director se acompaña a sí mismo y se va a visitar a sí mismo. En una multigrado tampoco, porque tiene que cumplir su jornada laboral. Entonces, ¿quiénes deberían de acompañar a estos docentes? Es la mujer, para que tengan un punto de referencia de cómo está el servicio educativo, ¿no?, cómo se está brindando el servicio educativo, para que ellos tengan claridad de cómo enseñar, ¿no?, tomando en cuenta cómo aprenden los estudiantes. Porque hasta ahora se planifica como el docente lo sabe hacer, como lo aprendió, como se compró, como se copió, ¿no?, pero desconociendo lo real, la real situación de atención de la institución, y que eso debería estar reflejado en este documento, es tener clarísimo cómo los estudiantes aprenden. ¿Cuáles son esos procesos que son mucho más fáciles, que tienen mejores resultados con ellos, ¿no?, que viven en el día a día? Y eso es producto de la información del año anterior. Porque yo no puedo planificar sobre lo que no vi, sobre la información que no tengo. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?, de trabajar con la información que se tiene. Y si no lo tenía, mi planificación diagnóstica me servirá, sí, ¿no?, como respuesta. Si no tengo esa información del año 2024, por lo menos mi planificación diagnóstica me va a servir para tener justamente esa respuesta de cómo aprende. Una vez que me queda claro que yo lo puedo redactar, ¿no?, respondo recién y planteo cómo enseñar. Si yo no sé cómo aprender con mis estudiantes, ¿cómo los enseño? Entonces, la figura, en la gran mayoría de casos, y que todavía cuesta, es que el docente enseña como lo sabe hacer, como lo ha hecho hace 10 años, 20 años, ¿no?, va tomando de repente algunas cosas, alguna capacitación, ¿no?, en un curso por el que participó, de un diplomado, algo así, pero no lo hacen todos. La gran mayoría sigue enseñando como lo sabe hacer, desconociendo, ignorando, no tomando en cuenta en su planificación cómo aprenden sus estudiantes. Y entonces, cuando aparece en esa parte del documento, es como un compromiso, es algo que yo, docente, yo, institución, ya conozco a mis alumnos en todo este proceso. Luego veo cómo mis docentes o el docente necesita fortalecerse en algunas, ¿no?, áreas o competencias para que el trabajo mejore y la enseñanza sea pertinente, sea oportuna, atienda las expectativas del estudiante, atienda a sus necesidades, mejore las potencialidades. Si no, todo esfuerzo no va a tener los resultados que deseamos. Y entonces también entraría, ¿no?, los modelos de aprendizaje.
Y aquí sí, también, no es para copiar, pero sí los invito a hacer una pequeña revisión de los modelos de aprendizaje. Vamos a tener miles de respuestas si estamos en internet. Pero si yo ya sé cómo aprenden mis estudiantes, en este proceso de ir mejorando la enseñanza, es que, y tomando en cuenta la preferencia, el perfil de egreso, los enfoques del currículo, y que yo, como institución, voy a tratar que mi propuesta pedagógica, porque sé que así voy a tener mejor resultado con mis estudiantes, es que yo voy a buscar algunos modelos de aprendizaje que podrían servir uno, dos, tres, quizás o más tampoco, ¿no? El trabajo que voy a hacer en el examen. Pero cuando esto aparece en el documento es que todos lo hacemos. No es que se quede ahí. Si no tiene ningún sentido. Si yo soy un multigrado y tengo 3 docentes, los 3 docentes van a trabajar esta propuesta. Por eso ese documento se realiza en conjunto. Estos modelos no son los únicos, son ejemplos. Entonces es importante pasar por este espacio y que quede redactado, ¿no? Primero, de cómo aprenden mis estudiantes, para luego que la respuesta es cómo enseñamos, adecuándonos a esas necesidades de nuestros estudiantes. Luego también, no menos importante, así como vemos en el proceso de aprendizaje y la enseñanza, también son los recursos, los espacios, los materiales educativos y el propio tiempo, ¿no? Y porque cuando esto es pertinente, es adecuado, ¿no? Nos garantizan primero las condiciones mínimas del servicio, tener un entorno agradable, por ende, la posibilidad, ¿no?, que desarrollen los estudiantes sus aprendizajes en mejores condiciones. Que el servicio se convierta realmente en calidad. Y eso pasa por tener, pues, ¿no?, con lo que se define, aulas limpias, aulas ventiladas, aulas con iluminación natural, mobiliario de acuerdo a la edad de los estudiantes, servicios mínimamente no limpios, los espacios donde los niños se desplazan limpios, ¿no? Los materiales que se tienen que tener ahí, de repente algunos avisos de cómo es el empleo adecuado, si va a haber algo de innovación, si va a precisar algún material educativo, no tener algunas claridades de qué y cómo se utiliza y cuándo se utiliza. Y sobre todo en este espacio, lo que les decía, ¿no?, tener un pequeño catálogo, hacer ese esfuerzo de revisar qué tiene la institución, como recursos materiales, recursos tecnológicos, algún tipo de recurso y espacios, ¿no?, de uso múltiple que pueden servir en la interacción y el desarrollo de los aprendizajes. Entonces es importante, ¿no?, que en esa parte del documento aparezca. Todo material y recurso que ya la institución debe ser usado adecuada y oportunamente, pero eso no ocurre. Es triste, todavía 2025 seguro vamos a ir a alguna institución educativa, vamos a encontrar cajas cerradas, empolvadas, arrinconadas, teorías olvidadas de materiales que podrían servir en nuestra labor con los estudiantes. Y eso no debería ocurrir. Por eso debemos garantizar en estas partes, ¿no?, claridad que va a haber, cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a emplear, cuándo. Y si hay responsables de alguno de estos, ¿no?, también establecerlo. Y en esta parte también es importante resaltar que los programas curriculares existen, que estos los emplean quienes, los docentes, no es parte del documento. Que sí es importante en el documento que aparezca el enlace donde está, que esto debe ser un documento aparte, que el docente, profesor de pedagogía. Pero como institución, dentro del documento de gestión, yo garantizo que existe. Si mi institución educativa tiene el nivel inicial, debe tener el programa curricular del docente de nivel inicial. Si hay el nivel primario o secundario, deberá de garantizar. Entonces, pero no es la parte del documento, sino que garantizamos que exista y que se pueda verificar. Porque este es un documento pedagógico, también. Hemos hablado del área de tutoría, perdón, sí, como área de tutoría en la organización, pues, ¿no?, del plan de estudio. Pero también cuando hablamos del desarrollo de la tutoría, ya no con las horas que se destinan, sino cómo desarrolla la tutoría y la educación educativa. Cuando esta ya involucra también a las familias, tenemos que
colocar en esa parte del documento cuáles son esas actividades que vamos a plantear a lo largo del año de este trabajo que hacemos principalmente con estudiantes y con las familias, o con ambos, ¿no? Y cómo van a hacer esto en el mes por mes, cuál es el programa, de orientar mes a mes, qué temas, quién es el responsable, a quiénes vamos a invitar, va a ser una cosa sola interna de la institución, va a ser con la comunidad, voy a trabajar con estados, debería quedar clarísimo en esta parte. Y también es importante que se tome en cuenta que durante la jornada, en el horario escolar tenemos 2 horas disponibles para destinadas al desarrollo de la tutoría y de educación educativa, que esos tienen también sus propias temáticas. Y priorizamos sobre todas aquellas que han surgido en el diagnóstico institucional. Pero que también esto pasa para hacer un diagnóstico socioemocional de mis estudiantes en cada grupo, ¿no? No lo podemos hablar de la institución, sino del docente tutor con su grupo de estudiantes. Si es el docente, pues es el docente que tiene a todos sus estudiantes, pero si estamos en un multigrado, vamos a trabajar el docente con sus grupos de estudiantes. El tema de continuidad educativa en la escuela es una estrategia que sigue vigente, y aquí hay una labor más de comunicación que se hace frente a situaciones donde hay retiradas altas, ¿no? Y sin conocimiento, donde no hay comunicación con la familia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos trabajando? Que a pesar de todos los esfuerzos todavía no hay comunicación, o ya en determinada cantidad de días no hay, se pasan las instancias que corresponden. Entonces también la escuela sigue, continúa, y cuáles son esas estrategias, sobre todo comunicacionales, que deberían de estar detalladas en esta parte del documento, y que es más una responsabilidad de responsable de la institución educativa, que en este caso es el director. Pero debe figurar aquí las estrategias de cómo es el paso 1, paso 2, proceso 1, proceso 2, cómo ustedes trabajan cuando el estudiante deja de asistir a la institución educativa sin comunicar, en que haya sustento. También en esa mira, sobre todo en instituciones, ¿no?, que son ubicadas en las zonas rurales, tenemos una gran dificultad con los estudiantes, que podrían ser por temas, ¿no?, sobre todo cuando están en la zona agrícola, de cosechas que a veces faltan, ¿no?, y no comunican. Y podrían presentarse cualquier otro tipo de problemas de salud, familiar, traslado, muchas situaciones. Lo importante aquí es establecer la comunicación. Nuevamente insisto, el tema va más por cómo manejamos la comunicación, cuáles son esos elementos que tenemos que tomar en cuenta, esos procedimientos, quiénes son los responsables, ¿no? Entonces aquí lo vamos detallando. Una de las primeras cosas, yo tengo mi grupo de 5 estudiantes, de la docente tutora de tercer y cuarto grado. Entonces, si un estudiante falta pues 3 días, 5 días, una semana, algo debo de hacer como docente tutor. Y lo primero que tendría que hacer es tratar de comunicarme con la familia, porque debo tener un directorio de ellos. Y lo segundo es comunicar al director, para que tenga conocimiento de lo que está pasando en el estudiante. Eso debe estar detallado, porque ese mismo proceso, si ocurre con otro grado u otra aula, debería ser. O sea, cada uno debería de estar haciendo procesos distintos, y no acuerdos institucionales que deberían estar en esta parte del documento. Luego también, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? Entonces, para el tema de la tutoría, les comparto 3 enlaces donde hay actividades para trabajar en atención a este grupo de estudiantes a nivel inicial, primaria y secundaria, que sí es importante que los directores y los docentes de las instituciones educativas lo conozcan. En el tema de evaluación, si bien este es un tema ya más pedagógico, que no tiene esta competencia desde la dirección de educación escolar, hay algunos mensajes puntuales que sí deben de quedar claros, de que la evaluación, ¿no?, es un proceso que recoge, ¿no?, y luego valora la evaluación. No es para colocar una etiqueta, un resultado frío, sino que nos brinda la suficiente información para luego tomar decisiones que nos ayuden a mejorar los resultados del aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Porque si los resultados de aprendizaje no son buenos, evidentemente también
procesos de aprendizaje, de enseñanza, de poder tener algunas dificultades. Si mejoro mis procesos de enseñanza, idealmente deberían de mejorar los resultados de aprendizaje. Entonces, por eso es importante tomar, ¿no?, este proceso de recojo de información producto de la evaluación de competencias de mis estudiantes, ¿no?, me ayuden en esta ruta de mejora tanto de aprendizaje y de enseñanza. Este documento de gestión presenta cómo se lleva a cabo los procesos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, considerando el objeto de la evaluación y la finalidad de la evaluación. ¿Qué evaluar, no?, y para qué evaluar? Es importante que esto tenga respuestas claras y las precisiones que le corresponden a la institución educativa. Y sí es bueno aquí hacer una revisión de la resolución viceministerial 094 y la 048 del 2024 que no he colocado ahí, que es una norma complementaria a la norma de evaluación que está vigente, para hablar de todos estos procesos que lo van a tomar como decisión institucional. Necesitan hacer la revisión de todos los documentos, no olvidarse. Con el tema de normas de convivencia, que es importante señalar con lo que necesitan. Muchos insisten en que aparte de este documento, del documento de gestión, hay que elaborar un reglamento interno, y la respuesta es no. Solo en las instituciones docente, multigrado y programas trabajan normas de convivencia. De ahí la importancia de que todo ese proceso para su elaboración tiene que quedar claro. Y eso está establecido en un marco normativo. Entonces, es necesario hacer la revisión del Decreto Supremo 04 del año 2018. ¿Cuáles son esos pasos para la construcción de las normas de convivencia? Primero, te permite identificar características personales y socioculturales de los estudiantes. Identificar de manera participativa los aspectos positivos y negativos que se pueden observar a nivel de institución en convivencia escolar para agruparlos en aspectos similares. Luego, formular ideas que te ayuden a superar esos aspectos negativos, si los existen, y fortalecer los positivos. O sea, la norma de convivencia no es solamente para mejorar los aspectos positivos, sino también para fortalecer aquellos aspectos negativos que pudieran existir en la institución educativa. Entonces, escoger, me dicen, 4 o 5 ideas las que sean más pertinentes de ser consideradas en las normas de convivencia. Entonces, en las instituciones como las que estamos, que hoy día nos convocan, que son las universidades multigrados, son pequeños. No necesitamos que sean 10 normas de convivencia, preferible que haya 1, 2, 3, ¿no?, que colocar una cantidad enorme que al final, nuevamente, las normas de convivencia se implementan a través de actividades. Pasamos por todo este proceso de sensibilización, de conocimiento, de ver cómo potenciamos las que nos van bien, de algunas dificultades, ¿no?, también a través de compromisos que se convierten en normas de convivencia, las trabajamos, pero no solamente que se queden redactadas, sino que estas se implementan a lo largo del año. Entonces, por eso se publican las normas de convivencia, se informa a la comunidad educativa cómo las implementamos, y la implementación se hace a través de actividades, y revisar constantemente el cumplimiento de las normas de convivencia. Si no, no tienen sentido. La implementación es un proceso permanente en la institución educativa, del día a día. ¿Cuáles son esos resultados, ¿no?, que podemos obtener de ellos? Y así estamos dando por terminada esta presentación. Pero, un momentito, por favor. Quería compartir con ustedes algo que me parece importante. Es la plantilla que estamos, ¿no?, que ya en realidad no es nueva, la hemos venido trabajando ya el año pasado, pero con la finalidad un poco de darnos cuenta de que, insisto, para las instituciones universitarias, para estos pequeñitos que tienen 3 alumnos, 2 alumnos, 1 alumno, no es que queramos que el se les sumen más y más actividades del objetivo, actividades para de trabajo de tutoría.
actividades en convivencia, actividades con familias, miren, y todas las otras actividades que están dentro de los objetivos, de las funciones de los comités, o sea, hay una infinidad de actividades. La pregunta es en qué momento lo hace, cómo lo va a hacer, tiene el soporte, tiene el apoyo. Entonces es un poquito complicado. De ahí que hay que ser muy realistas con lo que se propone en el documento. No es colocar, nos emocionamos y colocamos pues una infinidad de cosas que al final no lo podemos hacer. Entonces ese es el llamado, sobre todo para estas instituciones y también para los programas. Que por su organización, ¿no? No tenemos, digamos, por ejemplo, en el PRONOE solo tenemos una docente coordinando, los demás son apoyos. En SANI, igual, perdón, en el PRIPE, igual. Tenemos a veces un docente y los demás no son docentes. Entonces, con todas esas características son otros profesionales. Por eso, voy a insistir, coloquemos lo que realmente se va a hacer. El esfuerzo es eso, ¿no? Lo que realmente la escuela puede ser con los recursos, con las personas que tienen de apoyo. Cuando hablo de personas de apoyo, estoy hablando de la comunidad educativa, las familias, las autoridades, la PAF, el colegio, y los propios estudiantes, que son los dilema. Entonces aquí tenemos lo que ya hemos venido mencionando, los datos generales de la institución, el año de elaboración, esta propuesta de redacción que ya lo hemos visto en las láminas, los objetivos, como les planteaba. Aquí, bueno, en estos objetivos podrían ser 1, 2, 3, hasta 5, podemos ir colocando cuáles son los resultados, ¿no? Las metas de resultados, las metas de conducción, de acuerdo a los objetivos que hemos planteado, y a través de qué actividades se van a implementar. Entonces, utilizo las filas que son necesarias. Luego tenemos los comités los 3 comités, y aquí tenemos el comité de gestión de condiciones operativas. La primera función de este comité tiene las mismas características en el comité de gestión pedagógica y también el comité de gestión del bienestar. En este caso está destinado al documento de gestión. Esa función la implementa en una sola parte, en este caso estoy aquí, con algunas actividades que voy a trabajar. Ya no las repito en gestión pedagógica y gestión de bienestar porque la función es igual, habla del documento de gestión. La segunda actividad que nos habla de los procesos para el ejemplo, de la recepción de materiales educativos, entonces de algunas actividades que podría hacer la institución educativa cuando recoge. Podrían haber más, podrían haber menos, en la norma vigente para estos procesos. Y eso no se da en todo momento, en algunos momentos de la vida. De tal manera que esta función se implementa si la institución recibe, ¿no?, los materiales y pasa por todas estas actividades. Luego el plan de gestión de riesgo de desastre. Aquí también es importante qué cosa, ¿no? Este va a ser nativamente así, se exige tener que elaborar su plan y que va a ser anexo del documento de gestión. Las actividades que van a existir en este plan de gestión de riesgo, nos tendremos que tomar el trabajo nuevamente de colocarnos aquí. ¿Por qué? Porque el cronograma de actividades figura todo lo que la institución educativa hace. ¿Cuál es el riesgo de tener el plan con sus propias actividades como anexo? Que a veces nos olvidamos, como vino pasando hace muchísimos tiempos. O sea, suponemos que están ahí, pero no están a la vista. En cambio, si tenemos todo dentro de un cronograma, yo creo que no se nos pasa. No vamos a tener la posibilidad de ir viendo qué se va acercando, porque no solamente colocamos las actividades, sino también lo colocamos, ¿no?, en qué momentos del año se van a implementar. Y seguimos pasando el tema de afectación para algún tema de desastre o emergencia que ocurriera. Eso no ocurre todos los días, si es que la institución requiere comunicar. Luego el diagnóstico de necesidades de infraestructura también se hace al inicio del año. Estas dos funciones se hacen al inicio y ahí se acabó la función. Entonces vamos a ver cómo hacemos, cuáles son los formatos, cuáles son las fichas. Luego tenemos la función 6 que habla del programa de ejecución de intenciones de mantenimiento. La institución al recibir el presupuesto de mantenimiento preventivo, pues implemento todo. Voy a crear otro comité, no, el comité
de gestión de condiciones operativas es responsable de mantenimiento preventivo. Eso también que quede claro, no es otro comité. Si a los integrantes del comité de gestión de condiciones le falta algún integrante, uno lo pueden implementar, pero lo que no pueden hacer es crear otro, ¿verdad? No lo pueden hacer. Actualizar los sistemas informáticos producto de la matrícula y puntualmente se decía aquí, ¿no? Hay que hacerlo, eso que no ocurre solo a principios del año. Si la institución, solo para el ejemplo, no tiene ninguna actividad vinculada a la gestión de recursos propios y actividades productivas, entonces a la institución no le corresponde. Cada vez que una función no corresponde, van colocando lo que corresponde. A rendir cuentas sobre recursos financieros obtenidos o asignados a la institución ante el CONECI. Si bien yo no tengo recursos propios, pero sí podría tener mantenimiento productivo, entonces sí lo voy a tener que hacer, ¿no? Mi rendición de cuentas a la comunidad educativa y al CONECI. Por eso digo, tienen que leer y de cuáles de estas funciones me corresponden. ¿Por qué aquí no aparece la función 10, 11, 12, 13, 14, 5 funciones no aparecen? Que tienen que ver con recursos propios, con el tema del kiosco, con el tema de racionalización, que en la gran mayoría de instituciones, yo diría ninguna, corresponde. Cuadro de horas. Entonces, como ninguna de esas, yo las he omitido. Y esto le he puesto en condicional siempre y cuando haya recursos, mantenimiento preventivo. Y luego tiene la función 15, que es el desarrollo de las prácticas de gestión en relación al compromiso de gestión escolar, que aquí lo he desarrollado todo, he puesto algunas actividades que les podrían, ¿no?, ayudar, porque aquí lo que justamente hacemos, ¿no?, lo que tanto se habla en la gestión escolar, mejorar el crecimiento de la institución en su conjunto, en su totalidad. Y tiene que ver mucho con los 3 compromisos de gestión, ¿no? Los 3, la 4 y la 5. El Comité de Condiciones Operativas implementa el compromiso 3, como ustedes lo ven aquí. Luego pasamos al Comité de Gestión. ¿Por qué no está en la función 1? Porque está arriba, que tiene que ver con la elaboración, implementación y evaluación del documento de gestión. Si ya está, no lo coloco aquí, entonces comienzo a trabajar con la función 2 y luego pasamos, ¿no?, a la función 3, 4, 5 y luego acá también he desarrollado una función con ejemplos, ¿no?, de tal manera que si en la parte, en el ejemplo anterior hablaba de cómo recepcionar los materiales, aquí es cómo hacemos uso, ¿no?, promovemos el uso pedagógico de los recursos y materiales que llegan a la institución educativa, y esa es una función del Comité de Condiciones el Comité de Gestión Pedagógica, ¿ya? Y luego tenemos el promover proyectos educativos ambientales, es una función también de este Comité de Gestión Pedagógica, y aquí sí hay que ser claro. Dice que contenga las acciones orientadas a la mejora del entorno educativo y al logro de aprendizajes en atención a su diversidad, y que estas se incorporan en los instrumentos de gestión. Entonces, este proyecto educativo, aquí lo que dice, se incorporan en los instrumentos de gestión. ¿Cómo se incorporan? Aquí, cuando ya estábamos hablando de instrumentos de gestión, documento de gestión para este caso, y este proyecto involucra a toda la institución, no es a un grado o 2 grados, es a todos. Ese es el cuidado que quiero que tengan, porque muchas veces, sobre todo en las docentes completas, se lo toma un ciclo o un grado o un docente de área, y no es así. La función se implementa con toda la institución educativa. Luego, la última función, porque el Comité de Gestión Pedagógica tiene 7 funciones, aquí implementamos las prácticas de gestión asociadas al compromiso 4, igual también las he colocado todas, faltan las actividades. Luego tenemos el Comité de Gestión de Bienestar, que tiene 9 funciones. La primera no está porque tiene que ver con el documento de gestión. Y luego, ¿no?, vamos desarrollando las funciones. Y aquí nos habla de evaluar las acciones de tutoría y orientación educativa, ¿no? Y esto es el famoso todavía plan TOES, que la institución tiene que elaborar, y ese plan de tutoría es un anexo también de este documento de gestión, y sus actividades deberían de aparecer. Se le tómense ese trabajito, uno dice, pero ¿qué sentido tiene? Solo lo hacemos por cuestiones de que todas las actividades aparecen en la actividad.
Luego tienen el uso de materiales educativos, acciones de prevención y atención de casos de violencia, el trabajo colegiado, el trabajar con otras instituciones, el ejercicio de la disciplina y la ciudadanía, el VAPE, la conformación del VAPE, aquí también va a tener que actividades a lo largo del año. Y finalmente su función 9 tiene que ver con la el desarrollo de las prácticas asociadas al compromiso de gestión escolar. Número 5, hay algunos ejemplos desarrollados y así vamos a trabajar. Luego de actividades regulares, como ya había desarrollado en la presentación, se matrícula, reporte de censo educativo, participación en concursos escolares, la entrega de reporte de logro de aprendizaje, vacaciones escolares, y en estas instituciones sí ocurre, ¿no?, tomar en cuenta el calendario comunal. Entonces, qué actividades de calendario comunal se desarrollan van aquí. ¿Y qué aparece? Las demandas de gestión, como lo hemos visto en el formato, en Excel, que ya lo tienen y lo tienen que ir, ¿no? Tal vez ese formato debería llegar acá con más líneas y separación. Entonces, eso es. Luego pasamos al tema de calendarización, que está aquí, ¿no? El plan de estudios, las normas de convivencia, y luego vienen los anexos. Los 3 anexos, el plan de gestión de riesgo, y me olvidé que la función 3 del Comité de Gestión de Riesgo tiene que ver con el plan director y el plan de tutoría, ¿no?, que tiene que ver con la función 2 del Comité de Gestión de Riesgo. Las actividades de estos 3 planes van dentro de lo que son la programación y en la función que corresponde a cada uno de estos comités. Entonces, y si alguna otra cosa que pertinente la institución educativa que comunicar, resguardar, puede formar parte del anexo del documento. Pero lo que no debería ir dentro del documento, no fuera. Lo que intentamos es que el documento sea ágil, de tal manera que esperamos que las instituciones puedan cumplir con toda esa planificación de forma muy, muy exagerada en 15 horas. Entonces, eso es lo que debería de pasar con las instituciones, ¿no? Aspiramos que eso ocurra con las instituciones universitarias integrado en el tema de la elaboración del documento, que es un documento que tiene que ser ágil, factible, que realmente las actividades sí se puedan trabajar a lo largo del año, ¿no? Y eso va a depender mucho de los criterios que tengamos presentes. Mi diagnóstico, cuántos objetivos voy a poder implementar a lo largo del año, a través de qué actividades. Y también tener en cuenta que van sumando actividades, qué cosa, las funciones de los comités, como se llama, cada función se implementa a través de actividad. Y luego también tengo en la parte, ¿no?, curricular, actividades que voy a trabajar en tutoría, actividades que voy a trabajar con las familias, ¿no? Y entonces eso quiere decir que son una suma de actividades. Tengo que ser bien claros, conscientes de cuánto voy a poder trabajar y los apoyos que voy a tener. Por eso privilegio la recomendación a los, sobre todo para los directores de instituciones y universidades multigradas, que sean muy conscientes de qué es lo que van a priorizar y van a trabajar a lo largo del año. Entonces doy por terminada mi participación. Vamos a tener 11:03, vamos a retornar para ver cuáles son las preguntas que tenemos que resolver. Gracias. Bueno, retornamos, estimados, a responder preguntas que tenemos, que en realidad es una sola pregunta, ¿no? Siempre el tema de las aulas, de las instituciones integradas, siempre era cierto conflicto. ¿En qué sentido? Que tenemos un nivel que tiene todos los grados y tenemos un otro nivel que realmente donde hay aulas multigrados, que tiene una gran dificultad. Lo ideal sería que para las aulas, el nivel, lo que hablamos de nivel, ¿no? Si un nivel tiene aula multigrado, elabora el documento de gestión. Y para el nivel que atiende todos los grados, elabora sus 4 instrumentos de gestión. Pero, ¿qué sucede? A la institución le podemos pedir, por un lado, instrumentos de gestión 4 a un nivel y 1 a otro nivel. O sea, eso no está normado. Entonces sí nos genera bastante dificultad. Aquí la recomendación sería trabajen el documento de gestión, porque aún siendo aulas, instituciones integradas, numéricamente son pocos, ¿no? Y esa podría ser una solución. Solamente hay mayor dificultad cuando esas instituciones integradas tienen el nivel secundario. Ahí sí
tendríamos que repensar, ¿no? la orientación que se brinda. En general, no hay más preguntas. Lo que sí les agradeceríamos muchísimo es que podamos registrar la asistencia para venir, porque nos están pidiendo, ¿no?, la presentación, y sí lo tenemos, ¿ya? Sí tenemos todos los documentos que se les he presentado. Está el diagnóstico, está la guía, está la calendarización, está la presentación que he hecho. Son varios documentos que vamos a compartir con ustedes. Ustedes registran su asistencia, completan la encuesta de satisfacción y luego inmediatamente tienen acceso a todos los documentos. Y sí hemos grabado. Entonces la grabación puede estar disponible, confío, para el fin de semana, porque toma su tiempo procesar. Es decir, se graba y inmediatamente se puede compartir, hay que procesar. Entonces eso toma unos días. Voy a tratar en la medida de lo posible, apenas se tenga a disposición a todos los que se han registrado, mediante su correo les voy a hacer llegar, ¿no?, el video, porque sí es necesario un poco, a veces en el tiempo, irnos deteniéndonos paso a paso para poder elaborar el documento. Lastimosamente en una videoconferencia no se puede, no nos podemos explayar con mucho más detalle como quisiéramos, pero sí confiamos en dos cosas: que se lea la guía para la elaboración de un documento de gestión, eso es importante, que las normas a las cuales hemos recomendado la lectura se haga, la de evaluación, la de diversificación, que se lea el currículum, también es importante, y los documentos que hemos mencionado en las partes que corresponden. Entonces, no habiendo más preguntas, vamos a retirarnos. Mañana tenemos una jornada con las otras regiones del país. Y sí, le pediría, Sabrina, por favor, dejar siquiera unos 10 minutos todavía la sala abierta para lograr que se terminen de inscribir a aquellos especialistas o participantes que no lo hayan hecho hasta el momento. Gracias. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.